Don José Faustino Sánchez Carrión ha cumplido 201 años de paso a la inmortalidad, como bien lo recuerda su ciudad natal, la ciudad de Huamachuco, donde nos alberga en esta oportunidad y donde funciona precisamente la Universidad Nacional Ciro Alegría, otro de los personajes importantes también de esta ciudad que nos acoge en esta mañana. Para esta oportunidad, en esta entrevista, nos acompaña el doctor Napoleón Morales Chamorro, coordinador de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales de la UNCA, a quien agradecemos por su predisposición para justamente conversar, reflexionar acerca de la memoria, el legado y el aporte vigente de don José Faustino Sánchez Carrión. Muchas gracias, doctor Napoleón, por acompañarnos en esta mañana. Estimado Gustavo, un saludo cordial y a través suyo por este medio de comunicación, para lo cual yo felicito de que siempre se le tenga informando a la comunidad universitaria respecto a la importancia de acontecimientos trascendentales que se dan en nuestra provincia y en el mundo. Le cuento que yo soy un migrante aquí en la ciudad de Huamachuco y para mí es muy motivador escuchar y sentir esa vibra en cada 2 de junio en la ciudad de Huamachuco, cuando hace vibrar justamente el alto honor que hace la memoria de don José Faustino Sánchez Carrión, de tal manera que nos hace recordar nosotros como ciudadanos, sea desde nuestras trincheras donde nos encontremos, tanto estudiantes, tanto profesionales, entre otros aspectos, de que don José Faustino ocupa un lugar importante en la memoria e historia de nuestro Perú. ¿Quién fue don José Faustino Sánchez Carrión y por qué ocupa este lugar tan importante en nuestro país? Bueno, hablar de José Faustino Sánchez Carrión, como usted ya muy bien lo dijo, tanto para los que hemos tenido el privilegio de nacer en esta santa tierra, como para la gente que visita por el trabajo, por un tema familiar o por un tema sentimental, es gozar de esa identidad provinciana, en donde un hijo de esta santa tierra, un huamachuquino común y corriente, nació acá y los padres vieron el talento que él tenía, lo enviaron a estudiar a la ciudad de Trujillo, luego a la ciudad de Lima, y este joven aprendió que el tema de la independencia es lo fundamental. El tema de la libertad es fundamental. No se puede hablar de nada si no hay libertad. Creo que eso es lo que le hace grande a José Faustino Sánchez Carrión. Y una cosa es que no solamente lo pensó, sino que trabajó y dio su vida para que la libertad sea un fruto no solamente de unos cuantos, sino de ese territorio que recién empezaba a germinar y que ahora se llama Perú. Entonces, en resumen, ¿quién es José Faustino Sánchez Carrión? José Faustino Sánchez Carrión es el fundador de la República Peruana. Es el forjador y hacedor de lo que ahora los peruanos podemos, con ciertas limitaciones, con ciertos inconvenientes, poder gozar de una república con todos sus defectos, pero a final de cuentas libres y sobre todo soberanos, que es lo más importante. Personalmente me es de mucha admiración de que un ciudadano venido de estas tierras sea una figura bastante clave, ¿no? En un contexto donde nuestro país estaba en ese proceso de buscar su propia identidad, ¿no? Y que sea precisamente desde esta ciudad muy histórica, por cierto, los huamachucos, ¿no? Con nuestra ciudadela de marca Huamachuco históricamente, y en esta etapa ya republicana, postcolonial, ya tenemos a esta figura tan importante. ¿Cómo así es que don José, más allá de que nos comenta que en sus padres veían ya, digamos, yo diría un tocado, ¿no? Por el de arriba, ¿no? Porque quizás esto ocurre en un millón de casos de que existe esa posibilidad de aporte a nuestro país. Entonces, estamos en una época donde el país
¿no? Como tal se va construyendo, buscando su propia identidad. Están los libertadores, la presencia de los libertadores, está entonces la presencia de un guamachuquino que va a ser nombre a nivel nacional. ¿Cuáles fueron sus principales aportes al proceso de independencia y a la construcción de la República de parte de don José Faustino? Interesante lo que usted hace como reflexión, pero hay que marcar un antes y un después. Usted ya lo dijo, el Perú era parte de la colonia de los españoles. Aquí gobernaban los españoles. Y ya habían gritos desde 1780 con Túpac Amaru y antes también, en donde ya querían libertarse. ¿Por qué? Porque estos amigos españoles, uno, que no respetaban a los indígenas, dos, que los explotaban, tres, que había mucho maltrato, y cuatro, es que no había libertad. Entonces, José Faustino Sánchez Carrión, a diferencia de los precursores anteriores, hizo lo que ningún ciudadano peruano lo había pensado. Nos libertamos de los españoles, correcto. Y el tema era lo siguiente, ¿y cuál es la forma más conveniente para los peruanos? Y ahí había los monarquistas y habían los republicanos. Y José Faustino Sánchez Carrión fue quien alzó la bandera del republicanismo y dijo, el mejor gobierno dentro de todos los que existe es la república. Y José Faustino Sánchez Carrión no solamente lo dice, sino lo construye. Para eso tenía que haber primero una constitución. Redacta la constitución de 1823, en donde se aprueba un gobierno republicano para el Perú, en donde deben haber la independencia de los tres poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, porque creía que estos tres poderes tenían que equilibrar y al mismo tiempo tenían que tener la independencia. Ahora en la actualidad, el tiempo de dar la razón a José Faustino Sánchez Carrión, porque no vemos todavía autonomía en cada poder del Estado. Entonces, José Faustino Sánchez Carrión fue un visionario y no escatimó esfuerzos, hasta dio la vida porque eso se cristalice. Y muchas veces nosotros, por desconocimiento, creemos y apostamos que el gran libertador es Simón Bolívar. Pero no se olvide, y aquí es importante, porque este mensaje tiene que ir a los jóvenes universitarios, específicamente de la Universidad Nacional Ciro Alegría, en donde debemos tener el orgullo de decir que José Faustino Sánchez Carrión fue el que va a traerlo a Simón Bolívar. O sea, Simón Bolívar es parte de su proyecto político republicano de Sánchez Carrión. Mire usted lo que estoy diciendo. O sea, Sánchez Carrión no es lo principal, es parte de un pensamiento, de un planteamiento republicano. Sánchez Carrión fue el que invita y trae a Simón Bolívar acá. Cuando Simón Bolívar llega al Perú, ¿qué es lo que hace? Lo primerito que hace, nombra a José Faustino Sánchez Carrión como su ministro plenipotenciario. Un guamachuquino, un ciudadano peruano con los tres poderes más grandes que existía en el Perú. Que viene a ser la cartera de guerra, la cartera de Hacienda y la cartera de Relaciones Internacionales y Gobierno. Y todo eso lo da José Faustino Sánchez Carrión. Y el gran artífice, el gran gestor público es Sánchez Carrión. Y por propios y extraños, y la historia lo dice así, que de una parte acá, solamente al nombrarlo como ministro plenipotenciario, al día siguiente, todas las deudas estaban pagadas. Porque los ejércitos que vinieron de la Gran Colombia no vinieron gratis. Vinieron bajo un tema de poderles pagar. Y el Estado peruano pagó a ese ejército. Entonces, para nosotros los Sánchez Carrionistas y sobre todo los guamachuquinos, debemos tener la claridad que un guamachuquino construyó la República del Perú. Importante la reflexión que nos hace en este contexto y recordar, como bien también se hace mención en estos días de recuerdo, de memoria,
que pues don José Faustino Sánchez Carrión, donde andaba, ha dejado huella. Una de ellas, la fundación de la primera universidad republicana, ¿no? La Universidad Nacional de Trujillo. Ya mencionaba también la redacción de la primera Constitución, entre otros hechos. ¿Qué acciones o parte del pensamiento de Sánchez Carrión hoy por hoy están vigentes en nuestro país, en nuestro 2026, en nuestro siglo XXI del Perú? Hoy más que nunca su pensamiento se hace más presente que nunca. De ahí el tema de la inmortalidad de José Faustino Sánchez Carrión. Todos los seres humanos nacimos, crecemos y morimos. Pero los grandes, los trascendentes, se inmortalizan. Pero no se inmortalizan en cuerpo, sino en pensamiento. Y su pensamiento hoy más que nunca está vigente. ¿Y cuál es el pensamiento clave que está más vigente que nunca? Sobre todo en el tema político que vemos ahora por los medios de comunicación, y somos coherentes y conscientes de lo que está sucediendo. Viene a ser que para gobernar tienes que demostrarlo con hechos, que tienes que tener transparencia, que tienes que tener vocación de servicio, que tus apetitos personales no puedan ir sobre los intereses de la población, que tiene que haber transparencia, que tiene que haber libertad, que tiene que haber un tema de conciencia crítica, de decir, si yo quiero ser autoridad, que sea una autoridad para servir al pueblo, no para servirse del pueblo. Sánchez Carrión, dentro de su ideario y dentro de su vida, ha sido su pensamiento, su palabra y sus hechos. Ser coherente lo que dices con lo que haces. Y sobre todo, un llamado a esta juventud de la universidad, específicamente Ciro Alegría, que vean en él a un ser humano de carne y hueso que nació en la Sierra de la Libertad, que se planteó ser una persona profesional, pero cuando se planteó ser una persona profesional, tiene que estar al servicio de la comunidad. Si tú no tienes vocación de servicio, si tú no tienes un tema de corresponsabilidad, todo lo grande que puedas lograr simplemente va a ser efímero. Y la idea es seguir su pensamiento de Sánchez Carrión. Bueno, justo en la antesala a este 2 de junio, parte de las actividades de esta ciudad de Huamachuco, se realizan una conmemoración a la memoria de don José Faustino Sánchez Carrión. Precisamente hay una publicación que en este momento nos comparte. Y además de eso, se viene realizando, el año pasado celebró esta ciudad también la final, ¿no?, del debate, concurso organizado, impulsado por el Ministerio de Educación, y donde decidió que la final se realice en esta ciudad, ¿no?, que tuvimos la presencia del ministro de Educación. Entonces eso hace realce a nivel nacional también, que incluso los jóvenes, ¿no?, estudiantes escolares que vinieron hasta esta ciudad tan hermosa, pudieron intervenir con sus discursos, etcétera. Entonces eso hace parte de la memoria y el legado. ¿De qué manera podemos seguir fortaleciendo y conociendo el legado y la importancia de esta vigencia de don José Faustino Sánchez Carrión, doctor? Mire, se habla de que José Faustino Sánchez Carrión es el héroe olvidado, se desconoce mucho, pero si usted ingresa a las redes sociales, al tema del internet, y usted coloca solamente José Faustino Sánchez Carrión, y usted va a ver que es una de las personalidades peruanas más estudiadas en la historia. Tiene mucha historia, tiene mucha bibliografía, tiene muchos estudios. Y tal es el caso, y usted ya lo dijo, este libro que lo ha realizado un integrante del Tribunal Constitucional, que es un acopio de diferentes escritores, de diferentes profesionales. Solamente aquí lo puedes ver una faceta de José Faustino Sánchez Carrión, el tema constitucionalista, pero también puedes verlo en el tema del servidor civil. José Faustino Sánchez Carrión, desde mi humilde punto de vista, es el prototipo de lo que debe ser un servidor civil. ¿Y cuál es el tema del servidor civil? De dar todo, de apostar todo, de ser honesto,
de ser equitativo, de trabajar en equipo, de sobre todas las cosas ser institucionalista. Aquellas personas que trabajamos en una institución pública o privada, pero me voy a referir a lo público, si no somos institucionalistas, todo lo que hagamos no va a tener razón de ser. Porque primero debe estar los intereses de la institución, porque una institución, para que sea como tal, tiene estamentos, tiene objetivos y tiene resultados. Entonces, para mí, el punto de vista de Sánchez Carrión es hablar sobre un sinnúmero de cualidades que tiene, pero me quedaría con el tema del servidor civil y sobre todo de aquella persona que dio su vida por trabajar para que los demás ciudadanos, donde no podía llegar todavía el gobierno, puedan tener oportunidades fundamentales. ¿A qué? A educación. Porque sin educación no somos nada. No vamos a ser nunca ciudadanos. No vamos a ver respetar los derechos y no reclamar solamente nuestros derechos, sino también plantearle cuáles son nuestros deberes para con nuestra institución, para con nuestro territorio, pero sobre todo, ahora en la actualidad, para con nuestra familia, tan venida menos. De acuerdo, de acuerdo. Doctor, hay algo importante en este contexto también que nos acoge, nos vincula con la Universidad Nacional Ciro Alegría, y es que al recordar a José Faustino Sánchez Carrión, ha sido muy joven haciendo cosas grandes, ¿no? Y ser huamachuquino. Entonces, ese para mí es un prototipo importante, o sea, algo como un antecedente que hace 200 años y más ya existía un huamachuquino joven, ¿no? Llegando hasta Lima, por decir así, el lugar un poco que en nuestro proceso contemporáneo, en este sueño a veces de llegar a la capital muy natural de algunas personas, pero don José Faustino, como ya lo comentó, con todos los beneplácitos de llegar y hacer de nuestra nación en su etapa republicana, para mí me parece algo fundamental en que los jóvenes estudiantes de la UNCA precisamente recuerden ya de esa fuente de inspiración una manera de que piensen en grande y se hagan grande. ¿Cómo se vincula esa reflexión con los jóvenes de ahora, doctor? Lo fundamental, o sea, es conocer, y no se ama lo que no se conoce. No puedes plantearte objetivos si no conoces tu historia, de dónde vienes. Por eso la importancia de que los huamachuquinos debemos conocer, leer, saber un poco más de José Faustino Sánchez Carrión, y vamos a tener un prototipo ahí. Y si nos vamos nosotros a los jóvenes de la Universidad Nacional Ciro Alegría y a los jóvenes en general, es, si José Faustino Sánchez Carrión llegó tan lejos, ¿cuál es lo básico? ¿Cuál es la base de lo que debe tener un joven para llegar o a seguir ese camino de José Faustino Sánchez Carrión? Y lo básico, ¿cuál es? Es quererlo, desearlo, anhelarlo, soñarlo, pero no solamente con un tema de imaginación, sino de construcción. Y aquí viene el llamado a los jóvenes: estudiar, investigar, relacionarse con gente que sepa más. Tus espacios libres, utilízalo en un tema propositivo. Para que uno llegue a ser grande, no te cae del cielo. Tiene que haber sacrificio. Sánchez Carrión se sacrificó separándose de su familia. De lo que más puedes amar, tienes que sacrificar, porque tienes que estar enfocado a construir lo que eres. ¿Y qué es lo que están haciendo los jóvenes de la universidad? No están simplemente estudiando para luego terminar la universidad y buscar trabajo. No. El tema es que un joven universitario, sobre todo de la Universidad Nacional Ciro Alegría, es estudiar, prepararse y sobre todo anhelar lo que quiere ser
más adelante. Y cada esfuerzo, cada paso que des, cada caída que tengas, levantarte y seguir adelante. Y los sueños son posibles. Y ahí está el tema de José Faustino Sánchez Carrión, de ser una de las personalidades más estudiadas a nivel nacional, de ser el constructor de la República Peruana, de ser el que creara, inspirara el tema de la Universidad Nacional Ciro Alegría, el que creara e implementara el Poder Judicial, el hombre que pensó integrar a Latinoamérica a través del Convictorio Anfictiónico de Panamá. Entonces es posible. El tema es solamente trazarse las metas y no dejar ningún espacio para que esto se cristalice. Perfecto. Doctor, bueno, agradecidos con su participación. El tiempo apremia. Sé que hablar de don José Faustino Sánchez Carrión nos tomaría muchas horas de conversación, de reflexión, de tertulia seguramente. Dejó escritos también, ¿no? Sus escritos, La Abeja Republicana también, que hasta hoy por hoy se siguen estudiando, analizando, como bien nos comentaba, ingresar a la plataforma digital, al internet, de un acceso ahora pues totalmente libre, por decir así, para todos, todas, y podemos seguir encontrando más información, más biografía, más reflexiones, pero ¿qué pasa cuando solo procesamos y no llegan a nuestros actos humanos, ¿no? En ese sentido, y agradecidos por su mensaje hacia los jóvenes, pero tomando en cuenta que al ser una figura trascendental en nuestro país, que tiene un monumento en el mismo Congreso de la República, en Lurín también escuchaba, yo desconocía de eso, y que se espera que también ocurra en Sayán, ¿no? Huamachuco también lo tiene, se inauguró. Pero no se trata, digamos, solamente pues de la figura física o a partir de la construcción, sino también de nuestros actos. En esa reflexión final, yo le pediría a todos los ciudadanos que de alguna u otra manera pueda llegar este video, sobre todo a los peruanos, qué hacer de ese legado, de esa tarea que ya nos dejó, de buscar en internet y averiguar un poco más de su biografía y pensamiento, pero cómo llevarlo a nuestros actos en un país que es bastante desafiante, en un Perú cada vez más desafiante para todos. Simplemente, y algo básico, lo que hizo él, transformar el conocimiento en servicio. No hay más. Hay personas que estudian y sobre eso hacen alarde. La persona, mientras más estudia, más sensible, más humilde se vuelve. Pero sobre todo ese conocimiento no es para enriquecer el ego, sino es para servir, para brindar conocimiento, para orientar, para participar, para proponer, para apoyar en todo lo que sea desarrollo y crecimiento. Yo creo que con eso me quedo, y el tema de Sánchez Carrión, más allá de los monumentos, es su pensamiento. Su pensamiento está más vigente que nunca. Libertad, independencia, honestidad y sobre todo vocación de servicio. Perfecto, nos ha quedado bastante claro, doctor Napoleón. Gracias por acompañarnos en esta mañana, por hacer de esta importante mañana una gran reflexión, donde esperemos puede que, bueno, no me queda duda que la memoria en Huamachuco va a seguir en cada año, en los 203, 5, 210 y tantos años más, que nos permita ser partícipes de estas ceremonias. Pero ya lo mencionó usted, la importancia que radica en cada uno de nosotros a partir de la vocación de servicio tan importante. Bueno, agradecidos. A veces me suena un poco curioso decir La Tribuna, el periódico oficial de la Universidad Nacional Ciro Alegría, y nos hace una referencia al tribuno José Faustino Sánchez Carrión. No por algo llegan los nombres, sino tiene una identidad bastante propia en Huamachuco y con la UNCA.
Pueden encontrar esta última edición ya en nuestras redes sociales, La Tribuna, el periódico oficial de la UNCA, como también en www.unca.edu.pe, donde pueden encontrar más información sobre el comedor universitario que beneficia a más de 180 estudiantes de nuestra comunidad universitaria. Y agradecidos nuevamente con Dr. Napoleón Morales Chamorro, coordinador de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, por acompañarnos y hacernos de esta reflexión importante en esta mañana, doctor. Muchas gracias a ustedes. Y solamente, jóvenes, crean en ustedes mismos. Perfecto. Muchas gracias y nos volveremos a ver en una próxima oportunidad. Permiso.